Hola, ¿qué tal? Omega Lindo, crítico literario y escritor. Y bueno, este es otro de los videos que debo hacer para mis estudiantes justamente durante estas semana tan curiosita en Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, hay que aprovechar los medios y todas las tecnologías. Por lo mismo, el día de hoy vamos a hablar justamente de uno de los temas que me hubiera encantado hablar en el aula con mis alumnos, pero pues, es técnicamente cuestiones de mitología, de monstruos y de seres sobrenaturales. Es uno de los temas que a mí me fascina. Por lo mismo, vamos a tratar de desarrollar esto. En la clase, yo ya les había hablado a mis estudiantes acerca de toda la cuestión de la mitología, bueno, no toda, la mitología, las cuestiones de la numerología, la parte mágica, un poquito de los cuentos de hadas, pero sobre todo ahora íbamos a enfocarnos en el siglo XIX y en cómo se iban estos seres deconstruyendo para generar otros monstruos, otras historias. Así que, hablando de monstruos y demás, comencemos con la presentación que les tengo planeada en este momento. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a hablar acerca del folclore. Y bueno, el folclore, la palabra con folk, que significa gente, lore, que significa conocimiento, el conocimiento de la gente, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, voy a hablar acerca de mi libro. Sí, yo sé que es un poco petulante y demás, pero es para que se entienda un poquito qué es lo que quiero desarrollar. Bueno, Mitos es un libro que escribí yo en 2022 que reinterpreta figuras míticas a través de una mirada contemporánea. Vamos a encontrar a los dioses, a monstruos, pero en una forma un poco novedosa o deconstruida. Para la cuestión de la deconstrucción, es bueno saber que se tiene un presupuesto y ahora lo cambiamos. Es decir, algo que ya estaba supuesto tendrá una nueva interpretación. ¿Sale? Vamos a hablar acerca de cuestiones sociales, de crítica social, justamente. Y todo esto, en general, son minificciones y cuentos breves. ¿A qué voy a ir? Bueno, vamos a la siguiente para hablar de algunos de los monstruos que aparecen aquí, solamente para que entiendan el concepto de qué estamos tratando de hablar, para luego centrarnos en el siglo XIX, ahora sí. Bueno, tenemos la leyenda del Teque-Teque. El Teque-Teque en sí mismo, la Teque-Teque en sí misma, es una leyenda urbana japonesa de una chica, pasa el tren, la separa en dos partes y ahora como se ve la imagen, estará tratando de solventar su existencia y tratando de buscar venganza. Estos seres que están plasmados aquí los van a encontrar en mitos, justamente. Eh, Besoar también es un concepto muy interesante. El besoar, como lo ven aquí, es una piedrita, es una sustancia sólida que aparece en la garganta o en el estómago de algunos animales y dice, y a veces en ocasiones de seres humanos, y se da por pelo o algún otro material que puede llegar a tener. Se creía que curaba enfermedades, que podía detectar venenos, quitar muchas maldades y demás que tuviéramos en el cuerpo. En este caso, bueno, esta pieza la convierto en mitos, en un ser extraño con tentáculos muy Lovecraftiano, y justamente les recomiendo que revisen el cuento de Guadalupe Nettel que tiene en Pétalos y otras historias incómodas. Buenísimo ese cuento, así que véanlo, está bien raro. Se llama Besoar. Siguiendo la lista, tenemos también ángel. ¿Quién no sabe lo que es un ángel? Un ángel es igual que la sirena, que también la tengo a continuación. Los ángeles y las sirenas son elementos que se conocen y se reconocen en casi todas. ¿Sale? Ángel significa mensaje en judío antiguo
Y bueno, este sentido los conocemos como seres mágicos, seres mitológicos. La idea esta que me gustó mucho cuando me estaba generando la presentación por inteligencia artificial de Canva y que me dio unas alas negras, me fascinó porque es todo lo contrario a lo que ubicamos de un ángel, ¿no? Un ángel debe de ser la pureza, la perfección. Claro, existe Lucifer, que es una versión negativa de todo esto, la rebeldía, que incluso se le queman las alas, se ve deformado según el siglo XIX, según el imaginario. Y bueno, en este caso es un ser muy interesante de analizar de por qué hoy en día los ángeles tienen alas de diferentes colores, o por ejemplo lo que hacen en Hazbin Hotel y estas otras cosas, ¿no? Sigamos con ahora la sirena, como les decía, mitad mujer, mitad pez en la cultura popular, pero recordemos que para los griegos también existían pues la imagen de la sirena, que era un ser mitad ave, mitad mujer, y que vivía en las rocas justamente para buscar la destrucción de los navegantes y alimentarse de su carne. En este caso, las sirenas eran algo más parecido a lo que conocemos como arpías el día de hoy, pero bueno, es un elemento. Son monstruos griegos también y también hay una deconstrucción de las sirenas en mi libro. Pero bueno, vamos a pasar el Minotauro, también otro ser griego, un híbrido en el libro de mitos manejo Minotauro como el intercambio espiritual que tiene un toro y un torero durante la lida, le da una cornada y se intercambian de almas. Ahí está un nuevo Minotauro, es decir, un hombre con un alma de toro, un toro con un alma de hombre. Y al final de cuentas sabemos que el toro, el cuerpo del toro, va a ser pues acabado, porque al final de cuentas para eso está en la plaza de toros, ¿no? Y el que sobreviviría sería pues el alma del toro en el cuerpo de un humano. Está interesante la idea, ¿no? Aunque sabemos que puede hacer mucha crueldad animal y todo lo demás, aquí pues se le está dando como un escape. Con esto en mente, con estos seres que ya hemos estado revisando, con estas entidades tan reconocidas, vamos a hablar de los monstruos del siglo XIX. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? El siglo XIX es un tiempo de los 1800, obviamente. Es un tiempo muy curioso de tratar un periodo histórico caótico, diría, en ciertos sentidos artísticos, porque es cuando empiezan a surgir vanguardias, se empieza a tratar de experimentar un poquito más con la literatura. Y en el siglo XIX surgen seres muy interesantes que más tarde aparecerán más remarcados en el siglo XX, pero también puse como esta imagen unas ruinas porque también se está tratando de hacer las ruinas, estas partes que están siendo devoradas por la naturaleza, lo humano que es devorado por el entorno, o también la confrontación entre la civilización y la barbarie. Eso, además de los climas morales y climas espirituales que, perdón, que podíamos haber encontrado en el gótico, ahora los encontramos en esta parte de la literatura. Es decir, esa parte gótica que para los que no hayan visto Cumbres Borrascosas pueden ir a verla. En Cumbres Borrascosas es una obra gótica, un prerromántico, y siempre está la tempestad, el entorno, la lluvia, representando que estás sintiéndote tú muy mal. Y por eso esta imagen de las ruinas, porque los monstruos del siglo XIX que surgen en la literatura generalmente son un despojo o una reapreciación de estos monstruos del pasado o de seres del pasado, como lo vamos a ver. Uno de los más famosos monstruos del XIX, bueno, es el vampiro, que lo tenemos como un no muerto, o ubicamos esta idea, undead, que es, si lo pensamos desde una parte
simbólica, alegórica o semántica, es lo vivo y lo no vivo. Y es decir, lo vivo y lo no vivo, pero también está lo muerto y lo no muerto. Un vampiro está en esa esquina entre lo no muerto. Es alguien que ya ha fallecido, pero que ahora tiene la movilidad básica, ¿no? Me encanta siempre explicar esto también con un concepto japonés, que es bueno, no es un concepto, es un verbo japonés. El verbo conocemos, el verbo ser y estar en inglés es el verbo to be, pero en japonés existe el verbo ser y hay dos estar. ¿Por qué? Porque hay un estar para cosas que se mueven, cosas que tienen kokoro, que tienen shinzo, y el estar para cosas que no se mueven. Los vampiros son aunque ya no tienen la vida que deberían de tener, son de estos seres que se mueven, que piensan y todo lo demás. Y es algo muy interesante porque un vampiro y más está, pero porque está considerado como algo vivo, algo que existe con cierto pensamiento, mientras que un robot que se mueva y todo lo demás sería Arimas, algo que no. Pero bueno, aquí para las personas que están viendo justamente la presentación, se explica un poquito acerca de la tradición de Europa, etcétera. Tenemos este concepto del upir, que es de donde viene vampir y vienen otras cosas. Vicente Quirarte, en su librito, es un librito precioso llamado Sintaxis del Vampiro, muy chiquito y está por aquí. Él dice el carácter de lo upírico, que es con relación a este muerto inquieto que se levanta para dañar a los vivos, como menciona. Y bueno, como en el siglo XIX, es uno de los dispositivos narrativos que más vamos a encontrar en algunas de las novelas. Destacada, obviamente, Drácula de Bram Stoker, El vampiro de Polidori, y después de esto vamos a encontrar el refinamiento máximo, no tanto esto, con elementos más del conde, de la realeza, y claro, Vampire the Masquerade y otras cosas que ya hasta clasifican, ¿no? Encontramos también la imagen del demonio como un ser importante en la literatura del 19. El demonio como esta parte satánica, es decir, los que se molestaron con las decisiones de Dios, los que estaban pues reaccionando de ciertas maneras y se rebelaron y terminaron siendo desterrados, pues bueno, vamos a encontrarlos aquí. Hay una obra muy buena llamada El monje de Matthew Lewis. Es, es una representación muy bonita de cómo puedes tentar a un monje de la iglesia, para que haga cosas horribles y termine siendo parte de las huestes malignas, ¿no? Algo que también podemos hablar en estos tiempos es el pacto mefistofélico propio de Mefistófeles, que aparece en Fausto de Goethe. Esta obra de teatro, no es una novela, esta obra de teatro de Fausto es la historia de un alquimista que lo ha perdido todo, decide convocar a un demonio para poder hacer un pacto y tratar de volver a recuperar a su amada, a Marguerite, si no me equivoco. Y todo esto, pues lo vamos a encontrar en novelas, en obras y sobre todo también en un concepto. El pacto mefistofélico es siempre terminará mal. En el siglo XIX, aquí en México, tenemos El Fistol del Diablo, que es una de mis novelas de folletín favoritas, pero hablando de estas cosas, también tenemos otro ser sumamente importante en la literatura del siglo XIX, que es el Djinn. Eh, no necesariamente lo vamos a encontrar como el Djinn, como un genio, pero sí es cierto que proviene de esta tradición de las mil y una noches. En el siglo XIX empiezan a recuperarse muchas obras, entre ellas las mil y una noches, esta historia de Sherezada, como la quieras llamar, y cómo ella está contándole al sultán durante mil y una noches, que son aproximadamente 4 años, entre 3 y 4 años, no, un poquito.
Da igual. Eh, Le está contando cuentos para evitar que el sultán decida quedarse viudo de pronto al mandarla guillotinar y se consiga otra esposa, porque le fueron infiel una vez, así que ha decidido no casarse con puras mujeres vírgenes. En fin, el caso es, el genio, esta figura que concede favores, la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque son siempre seres tricksters, son estos genios que te van a conceder lo que quieres, pero no como quieres. Y esto lo podemos encontrar en un cuentito. Buenísimo ese cuento, les recomiendo que lo lean. De W. W. Jacobs, de Monkey's Paw, la pata de mono, la garrita de mono. Y es un cuento neta sumamente interesante. Tienes deseos y cada uno de ellos van a ser, van a doblar un dedo de la pata de mono y se van a ir concediendo. Esto lo podemos encontrar en muchísimas obras referenciado, por ejemplo, en Los Simpsons o en esta serie buenísima también de ver, es anime XXX Holic, es decir, X-Holic. Yuko le da una pata de mono a a una personaje en algún momento y la usa para terminar su tesis. Yo también lo habría hecho. Bien, siguiendo en esto, tenemos la imagen del doppelganger. Dato curioso, doppelganger, Genga, la pronunciación según el alemán, doppel, que significa el doble, de ahí podemos encontrar doppel, doppel, y Gengar, que es como el Pokémon Gengar, justamente, yo sé, no se escribe así, el cual significa fantasma. Gengar viene de ahí el nombre, ¿no? Es lo hermosísimo de los Pokémon y de otros seres. ¿Pero qué es un doppelganger? Un doppelganger, si lo podemos pronunciar como querramos, si no entendemos alemán, el doppelganger es un ser que te duplica. Según la tradición germánica, es un espectro que decide tomar tu apariencia para buscar tu fin y es en ocasiones para tomar tu propia vida. Y por eso a veces vemos que nuestros amigos de pronto ya no quieren estar con nosotros, han cambiado, han hecho esto, han hecho lo otro. Bueno, ¿cómo lo podemos encontrar? En varios ejemplos, pero la figura del doble es tan recurrente en el siglo XIX que parecería un tema sumamente vasto. De hecho, lo es porque muchos estudiosos de la literatura, muchos críticos e historiadores han hablado de la figura del doble. Podría hablar 30, 40 minutos en esto, pero no es mi intención en este video para mí, que es para mi TAE. Si lo quisieran, adelante, yo tengo material. Bueno, la figura del doble, y lo hay muchísimos, el doble en la literatura, un estudio, no recuerdo ahorita el teórico, reconoce a William Wilson de Edgar Allan Poe, que si se fijan, William Wilson tiene WW e incluso la W, que es una W, es la figura del doble, es un ser que se llama igual, una persona que se llama igual que otro William Wilson, pero uno es malvado y otro es bueno. Se supone que el protagonista es el malvado, es el que tiene actitudes muy fuertes, muy malditas, y el doble es como su parte conciencia. Pero también tenemos el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de R.L. Stevenson, que este escritor tiene cosas muy buenas. Si pueden leer más cosas de R.L. Stevenson, muy, muy recomendado. Y el caso es, una persona decide tomar un bebedizo, un fármaco, para poder sacar pues, lo mejor de sí. Pero lo que hace más bien es ocultar lo mejor de sí y saca todo lo malo de él. Las caricaturas de Piolín y de Silvestre, que tal vez a mis estudiantes de menos de 30 años no la reconozcan, hacían una parodia de un Piolín ahí todo grotesco que se volvía un monstruo, pero es muy recurrente esta idea de que una bebida te saque justamente la otra parte. Está el doctor Chiflado, es así con este comediante americano que no recuerdo en este momento,
su nombre, pero es otro de los casos. Y el doble sirve como, por una parte, lo bueno, por una parte, lo malo. Es decir, es una contraparte total en cuestiones de significado. Para ir cerrando, justamente, tenemos también el caso de la momia. La momia como el monstruo, lo que vimos ya después con Universal Studios, justamente esta, la maldición del faraón, este monstruo que se mueve despacio con vendas y demás, surge en el siglo XIX gracias a varias de las historias. La historia de la momia, así se llama, si no me equivoco, es francesa. La historia de la momia es una novela que habla acerca de una maldición de este ser, de cómo reaparece, y todo esto lo terminaremos viendo en unos 50, 60 años después en el cine con esas películas Universal y los monstruos clásicos de Universal, donde entra la criatura de Frankenstein, el vampiro tirándole más con la imagen de Lugosi. Hay muchas imágenes, pero la momia también forma parte de estas. Pero sobre todo quisiera mencionar algo bien práctico. En la momia se puede ver esta extraña fascinación por lo proveniente de Egipto, por esas tradiciones de la muerte que no eran tan comunes en Occidente. Bueno, aquí las vamos a encontrar. En la momia aparecen muchos elementos interesantes de analizar que van a reaparecer en mitos, en mitos, en historias, en otras situaciones, pero bueno, aquí aplicado. Dato curioso, la palabra gitano, como tal cual, es una malformación porque se creía que ellos, con tanta sabiduría sobre la magia tradicional, sobre el mal de ojo y demás, provenían de Egipto. Los gitanos eran egiptanos, que se le quitó la E por ideas después para hacer la palabra más sencilla, cuando realmente no provienen de Egipto, pero era una forma extraña de atribuirles este poder mágico a zonas africanas, zonas de Oriente o de los territorios de extramar. Bueno, por esta, si no me equivoco, es la última diapositiva. Esta imagen me encantó. Está en las colecciones de Termina tu tesis. Eh, Muchas gracias. Si tienen dudas, pues ahí viene el correo institucional. Recuerden que si me mandan un mensaje que no sea proveniente de Universidad de Guadalajara, pues va a llegar a mi bandeja de spam, pero me pueden encontrar en redes sociales como Omega Lindo Escritor, y la información de mi libro donde yo hago de construcción de estos seres, de estos monstruos, es justamente Mitos de Learning Books, que lo pueden encontrar en la librería Carlos Fuentes, si quisieran adquirirlo. Pero muy grosso modo, para ir cerrando y hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en este video, existen monstruos que reconocemos en la tradición popular. Hay seres, los ángeles, los demonios, el vampiro, existen figuras como el tequeteque, la tequeteque en Japón, existen muchos seres en México, tenemos a los aluches, y existe algo llamado deconstrucción, es decir, cómo llegar a nuestro tiempo con esa idea y la cambiamos un poquito. Es una deconstrucción, pero en el siglo XIX muchos de estos seres sirvieron para hablar de lo bueno y de lo malo, esta contraposición. En el siglo XIX, esta idea que les decía de las ruinas, esta idea de lo que les decía el extranjero, esta xenofobia en cierto modo, nos la plantean por medio de monstruos. El vampiro es un ser que no decide no morir, e incluso es todo lo contrario al cristianismo. En Drácula le ponen una hostia en la frente, no, le ponen un crucifijo. Le muestran una hostia a Wilmina Harker ya cuando está casada y sufre porque es Drácula, el conde Drácula es todo lo contrario a lo bueno. Él tiene así las palmas peludas y todo, son garras, etcétera. La momia que representa eso que no ha querido morir y que sigue desde el pasado tratando de hacer caos, tratando de hacer destrucción. Incluso figuras como los hombres lobo y otros seres que no se mencionaron en esta presentación están ahí para hablar
de ese pasado, de esa barbarie, de esa situación que es incómoda. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de ser hombres de Dios, que siguen, que hacen el bien y demás. Claro, la vida es mucho más compleja que eso y por eso existen estos monstruos que han llegado a nuestros días gracias a la literatura. Pues bueno, de este lado del micrófono se despide Omega Lindo, soy crítico literario y escritor y si son mis estudiantes, ahí les pido que me dejen un like para saber que están viendo este video y que ya reaccionaron de algún modo. Si no, también pueden dejarme cuál es su monstruo o figura monstruosa favorita de la literatura o la cultura popular. Los leo en los comentarios y pues chao, hasta luego.